Bienvenidos hermanos a un Tierra Buena para el Día del Señor nuevo, este tiempo ordinario que vamos a comenzar a tener este domingo. Jaime, ¿cómo estás? Toño, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, pues rápidamente vamos al texto, ¿o qué, Toño? Sí, si les parece bien, yo comentaba todavía fuera del aire que pues es un evangelio de Marcos que toca varios puntos y varios temas, algunos quizás un poquito complicados, pero bueno, si les parece vamos a Perfecto. ver el texto y aclaro por qué digo complicados, ¿no? Ajá. Jaime, ¿puedes leer? Sí, Adelante. del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaba ni comer. Al enterarse sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir una familia dividida. Tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así puede saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón, será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Llegaron entonces su madre y sus parientes, se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud. Cuando le dijeron: ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan, él les respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Muy bien. Pues, Toño, sí, verdaderamente es una variedad de temas Tema, ¿no? enormes y que cada uno de esos temas nos llevaría horas de explicación, pero ¿por dónde lo abordas y por dónde promueves la reflexión? Mira, digo, son varios temas, ¿no? Pero yo identifico tres temas principales o hasta cuatro temas principales, ¿no? El primero, que nos habla el texto de que Jesús ya era tan conocido que la gente se agolpaba a verlo, que no lo dejaba ni comer. Esto quiere decir, pues había tanta gente que ya lo tenía rodeado, que ya no había manera que él se moviera libremente, ¿no? Entonces esto habla de que la fama de Jesús ya se había extendido y como somos los seres humanos, ¿no? Hasta éramos hace muchos siglos y seguimos siendo hoy. Cuando conocemos a alguien o sabemos de alguien que nos llama la atención, queremos ir a tocarlo, queremos verlo, queremos ser partícipes de lo que esa persona en este caso, en estos tiempos, nos daría. Entonces, a Jesús, pues ya lo tienen cercado, la gente quería verlo y entraban a la casa sin pedir permiso, ¿no? Porque decimos, Jesús entra a la casa y entra la gente y no lo deja ni comer, o sea, no le damos respiro y demandamos mucho, ¿no? Yo diría, una característica que tenemos los seres humanos es que exigimos mucho.
cuando descubrimos que hay alguien que nos puede dar algo, no solamente nos conformamos con eso que nos está brindando, sino cada vez vamos pidiendo más. A veces da la impresión de que no tenemos satisfacción, ¿no? Que nada nos llena, ¿no? Que todo es poco, porque siempre exigimos más. Y esto lo vemos en cualquier situación, ¿no? Tenemos en nuestros trabajos, nos pueden tratar muy bien, nos pueden tener buenas prestaciones, todo, nunca estamos satisfechos. Siempre pensamos que nos deberían dar más, ¿no? O pagarnos mejor, o tratarnos mejor, o darnos más prestaciones, por ejemplo, ¿no? O también sucede en las familias, hablando de la relación entre papás y hermanos, como que no damos gracias de lo que nos brindan, por ejemplo, nuestros hijos, sino inconscientemente pensamos que nos deberían de dar más de lo que nos dan, ¿no? Entonces, para mí, esta es una primera reflexión que habla de que tenemos que ser muy cuidadosos de, por un lado, qué esperamos del otro hablando de todo lo que está externo a nosotros, y qué estamos dispuestos nosotros a darle al otro, porque indudablemente el otro, mi prójimo, pues va a esperar que yo le dé más, quizá, de lo que yo estoy dispuesto a darle o de lo que yo le puedo dar, ¿no? Entonces, para mí, esta sería así como una primera reflexión, ¿no? Y que pensemos de cómo vemos nosotros a Jesús en nuestra vida, cómo vemos a Dios nosotros en nuestra vida y qué esperamos de Él. Porque quizás estamos esperando mucho más, no porque Dios no nos dé todo, sino Dios no nos va a dar lo que nos toca hacer a nosotros. O sea, no olvidemos eso, no es de yo me abandono en la misericordia de Dios y por ende ya no hago nada, ¿no? No, espérame. O sea, tenemos que entender que esta parte que nos toca hacer a nosotros es muy, muy importante. Y yo ligaría esto, si me permiten, digo, doy un brinco, y yo ligaría esto con ya está en la segunda parte del Evangelio, en donde dice Jesús, yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Y yo quisiera ligar esto que habla de lo que yo como ser humano tengo que hacer. Habla de mi disposición a aceptar o no a este Espíritu Santo que es el Espíritu de Dios. Y lo quisiera ligar, si me permites, Padre Miguel y Padre Jaime, con la primera lectura que vamos a escuchar, que está tomada del Génesis y que habla precisamente del momento en el que Adán y Eva desobedecen a Dios y comen el fruto del árbol prohibido, el árbol del bien y del mal, el que si lo comían los haría como dioses. Entonces, yo digo, Jesús nos está hablando que todo se le puede perdonar al ser humano, menos esa soberbia de querer sustituir a Dios. Y no es que Dios no lo perdone, lo que pasa es que el soberbio, el que se considera como Dios, pues está tan convencido que no hay nada más fuera de él, que como no se arrepiente, pues no puede ser perdonado, ¿no? Entonces, aquí yo digo, Jesús nos habla de cómo Él entrega todo, Él da todo, pero nosotros los seres humanos
a veces pensamos que nosotros somos los que logramos todo y entonces excluimos a Dios de nuestra vida y al excluirlo de la vida no dejamos que la misericordia que nos tiene pues penetre y nos salve. Yo digo, por ahí me gustaría empezar esta reflexión en este evangelio que ya vieron, queridos hermanos, porque es complicado, ¿no? Tiene muchas pistas y tiene muchos temas que no son nada fáciles, ¿no? Yo diría, por ahí empezaría, no sé qué les parezca. Muy bien, muy bien. Jaime, ¿cómo lo ves tú? ¿Por dónde lo agarras? Yo lo, híjoles, yo lo agarro poniendo como centro un poco estas reacciones contrarias a Jesús. Ya Jesús ha tenido una actividad, ya Jesús ha tenido esta actividad de sanar a los enfermos, de llamar a sus discípulos, de ir formando ya una comunidad. Entonces, las reacciones contrarias son estas. Primero, de estos familiares que quieren atraparlo, prenderlo. Bueno, así dice el texto original, el verbo krateo, usar la fuerza, es decir, quieren agarrarlo porque se les ha ido, se les ha escapado, echarle mano, guardar, aferrarse a él, prenderlo. Este verbo también está ubicado cuando lo van a prender en el huerto de Getsemaní. Este verbo de quererlo agarrar, atrapar. Entonces, yo lo abordo más por ahí. Es como Jesús con la iniciativa de proclamar el reino, de formar una nueva comunidad, y entonces saltan estas dos fuerzas, la fuerza que está representada por los sumos sacerdotes, creo, o las autoridades religiosas que vienen de Jerusalén, ¿sí? Del lugar oficial del pueblo judío, y dicen, tiene al demonio, es decir, no alcanzan a descubrir la iniciativa de Jesús, que es la de esta nueva comunidad, proclamar el reino, y los parientes que dicen, este se ha vuelto loco. Entonces, esas dos actitudes son de rechazo al plan de Jesús, al plan del reino. Yo lo leería por ahí, y por eso es que tanto al principio como al final, pues abre el dato de la familia que quiere atraparlo, y al final Jesús dice, los que cumplen la voluntad de mi Padre, son mi Padre, mis hermanos, son todo. Ese nuevo vínculo que propone Jesús, y este vínculo solo se logra a partir de la escucha. Cumplir la voluntad de Dios es precisamente la escucha del Hijo, la escucha de Jesús. Están escuchando a Jesús. Las autoridades y que dicen que tiene el demonio adentro, pues es una forma de malinterpretar. Entonces yo lo pensaba ya en la actualidad, como a veces también queremos atrapar, los que estamos en casa, atrapar a veces el mensaje de Jesús sin entenderlo, queremos aprisionarlo. Y también los que están fuera, decir que la fe cristiana o la fe en Cristo es otra cosa, es una ideología. Entonces, como que tanto los de dentro como los que formamos parte de la iglesia pudiéramos caer en esta imagen de la familia que no entiende a Jesús, como los que están fuera, estas autoridades religiosas de Jerusalén, como los poderes del mundo. Ambos no entendemos el mensaje de Jesús, no entendemos el mensaje de Dios, y escuchar el mensaje de Jesús es la voluntad del Padre, escucharlo a Él, pues para ir formando esta nueva comunidad, ir formando esta nueva comunidad en torno a Jesús. Yo lo abordaría por ahí. Por supuesto está lo del pecado del Espíritu Santo, contra el Espíritu Santo que estabas señalando. Sí, está esa soberbia, eso de no querer ver a Jesús, de no querer ver el verdadero mensaje, de no escucharlo. Sí, por ahí yo me iría un poco. Muy bien, muy bien. Finalmente es un evangelio complicado, como decíamos desde el principio, y tiene muchas aristas, ¿no? Una arista me parece que es la familia, que oye que Jesús está diciendo cosas desconocidas, ¿no? No es un rabino como todos los demás.
no es un rabino autoritario, no es un rabino que enseña y todo el mundo tiene que callar. Aquí tenemos una imagen de un rabino que está, la gente no sentada en filas, ¿no? Sino la gente sentada alrededor. En la casa estaban sus discípulos alrededor. Y esto es como un contraste muy grande con el esquema de autoridad y de poder. Y también tenemos un mensaje novedoso en las curaciones, en la predicación. Y hay que descubrir que el Evangelio de Marcos va caminando con una pregunta en la primera sección que está desde el versículo 1 del capítulo 1 hasta el octavo, el capítulo octavo. Y todo el Evangelio de Marcos se pregunta, ¿quién es este? ¿Quién es este? Es la pregunta subyacente. Y en este fragmento del capítulo 3, la respuesta de las autoridades de Jerusalén es Satanás. Este es Satanás. Y la respuesta de la familia, este está loco. Hay que ir a aprenderlo, hay que ir a secuestrarlo. No es lo mismo que en el otro evangelio sinóptico, en donde le dicen, aquí está tu madre y tus hermanos, que te buscan, y la respuesta es muy similar. Pero aquí buscan secuestrarlo, buscan aprenderlo, como dice Jaime. Y esto hace que dentro de esas dos cosas, la declaración de que es Belcebú, que es Satanás, y que está loco, Jesús sale adelante en una cosa determinante para nuestra fe. La fe de Israel decía que la familia que estaba ligada al Mesías era una familia que iba a tener muchos privilegios. Si el Mesías era rey, la familia real se iba a llenar de poder y se iba a llenar de bienes materiales y de puestos. Y entonces, cuando un candidato sale, pues le buscamos el parecido a nosotros, ¿no? Cuando un arzobispo llega a la Ciudad de México, los que se apellidan igual, pues le dicen primo, ¿no? Pero nosotros nos tratamos de ligar a las personas poderosas para sacar un beneficio, como decías, Toño. Y en esta ocasión, el ligamen que produce la comunidad es más fuerte que el ligamen de la sangre. Es decir, hay un cambio aquí muy fuerte que está señalado por los espacios, allá afuera. La casa es como la comunidad. Y en donde está Jesús rodeado de sus discípulos. No están en una escuelita en donde Jesús es la autoridad nada más, sino que están todos reflexionando, como lo decimos ahora en el camino sinodal, caminando juntos, con Jesús, pero caminando juntos. Y es la misma figura de la barca. Todos están remando con Jesús, pero remando juntos. Es decir, la iglesia tiene el ideal de caminar juntos, de remar juntos, de estar reflexionando juntos. No hay un poder que somete a los otros, como lo eran los rabinos de Jerusalén, los rabinos de Israel, que eran sometedores del pueblo. El pueblo no podía opinar porque ellos eran los que sabían todos los secretos de Dios, ¿no? Entonces, aquí tenemos un Jesús que está en la casa y todos los demás afuera. Sus parientes, los fariseos, están afuera.
hay una multitud que lo rodea, Y este rodearlo, pues no pensemos que una multitud de 1000 personas, porque las casitas eran muy Claro. chiquitas, muy Sí, sí. chiquitas. Entonces apenas cabían los discípulos. La multitud que Marcos nos presenta es una multitud muy relativa, pero lo rodean, están rodeándolo, están sentados en círculo. Y la relación del círculo no tiene primeras filas, segundas filas, terceras filas. Aquí no hay una persona más poderosa que otra. No hay una persona más cerquita de Dios que otra. Es decir, en el círculo todos tienen un contacto directo con Jesús. Y están adentro. Adentro está la comunidad. Afuera están los familiares que lo quieren secuestrar, lo quieren aprender, lo quieren hacer suyo nada más. Y piensan que está loco y lo quieren sacar de allí para llevárselo a su casa. También hay una interpretación aquí muy, muy grande de que los familiares querían sacar provecho porque ya habían visto las obras. Y cuando Jesús se va a otros lugares, los familiares lo quieren retener en Nazaret para que Jesús ponga su puesto de milagros, vamos a decirlo así, en Nazaret, para controlar, para sacar provecho. Y entonces Jesús termina diciendo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que cumplen la voluntad del Señor, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. ¿Quiénes son mi comunidad? Ya no lazos de sangre ni de carne, sino un lazo de obediencia. Y entonces, en esta obediencia entendemos las blasfemias contra el Espíritu Santo. Porque no se trata de decir una majadería contra el Espíritu Santo, así como los españoles dicen majaderías contra la Eucaristía o contra el Papa o contra Dios o contra la Virgen. Esas majaderías sí se perdonan, pero si te dices una majadería, no. Eso está mal, esto está mal enfocado. Dice el texto, a ver si lo encuentro rápido. Jesús dijo esto de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Es decir, la blasfemia contra el Espíritu Santo no es una grosería, sino un desconocimiento de dónde viene la fuerza de Jesús. Ya habíamos visto en el Evangelio de Marcos, capítulos antes, que el Espíritu estaba sobre de él en el bautismo. Y entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo significa, en pocas palabras, atribuir la fuerza de Jesús a otra persona o a otra realidad que al Espíritu Santo. También podemos decir que la blasfemia contra el Espíritu Santo es no dejarse tocar por el Espíritu Santo, no dejarse perdonar. Dios no perdona a fuerza, no actúa a fuerza. Muchas veces pensamos que Dios puede actuar a fuerza, que va a violentar a una persona. No. Dios nunca violenta a las personas. Y entonces, si alguien rechaza la actividad del Espíritu Santo en su vida, es decir, rechaza el perdón de Dios, rechaza la transformación que el Espíritu Santo puede hacer, Dios no va a actuar a fuerza. Y entonces ese pecado, vamos a decirlo así, ese pecado del rechazo, no se puede perdonar porque es un acto de misericordia no poder perdonarlo. Es un acto de misericordia no obligar a una persona a ser perdonada. Es decir, esto es una frase
puede estar revoloteando en nuestra mente por mucho tiempo y lo podemos seguir reflexionando. Dios, en un acto de misericordia, no nos quita la libertad, ni aunque la libertad nos haga pecar. Dios perdona todos los pecados, pero no elimina la libertad. Entonces, la libertad de escogerlo, de escogerlo o no escogerlo. El pecado de haber comido del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal significa que nosotros no podemos tener la ciencia, la sabiduría para decir esto está bien o esto está mal. Para nosotros tenemos que escuchar en obediencia a Dios, el que nos dice esto está bien para ti y esto está mal para ti. Y entonces estos pecados se perdonan, pero el no escuchar a Dios, Dios no va a intervenir, no va a intervenir a fuerza. Y entonces aquí tenemos un dentro y un afuera. Unas sillas en círculo, vamos a decirlo así, en unas sillas en círculo y otras personas fuera del círculo. Tenemos una sangre que quiere secuestrar a Jesús y hacerlo hacer lo que ellos dicen, y Jesús que dice, no, los que son parientes míos no son, bueno, es de notar que no dice María y José y Perenganito, no dice ningún nombre excepto Jesús. El Evangelio aquí en el pasaje no dice nadie se llama por su nombre. Entonces podemos entender los parientes que quieren manipular a Jesús están fuera y la comunidad está adentro. ¿Qué nos hace parientes de Dios? ¿Qué nos hace parientes de Dios? El Espíritu Santo. Y si lo rechazas, no eres pariente de Jesús. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Esa es la blasfemia, acusarlo de estar poseído por un espíritu inmundo y no tener la visión, la sabiduría de ver que Jesús está movido por el Espíritu Santo, por Dios, por su Padre, que es Dios en el fondo, ¿no? Es decir, es un pasaje muy interesante, que abre toda una experiencia de fe para nosotros. Nosotros nos sentimos hermanos de Jesús, sino no solo nos sentimos, sino que nos sabemos hermanos de Jesús, no por la carne ni la sangre, sino por la obediencia a la palabra de Dios. Jaime, ¿cómo ves? Yo, ahorita que estabas comentando, estaba pensando en lo del pecado contra el Espíritu Santo. Sí es más que un acto, es como una actitud, ¿no? Ajá. Veo a Jesús como el enemigo, veo a Dios como mi enemigo. O sea, tú estás actuando con el espíritu de Belcebú, es decir, eres mi enemigo, yo estoy luchando contra ti. Entonces es toda una actitud que se despliega a lo largo de la vida creyendo que es Dios quien o no me deja crecer, quien no me deja ser libre, quien no me deja hacer mis cosas, y es ver a Dios así es, y vivir así a Dios. Entonces, verdaderamente se vuelve imperdonable. Infierno porque no se perdona, no porque Dios no quiera perdonarlo, sino porque yo mismo lo veo como enemigo, es mi contrario, no te voy a aceptar. Entonces, ya cuando el mundo, o en todos los niveles, nivel personal, familiar, social, eclesial, vemos a Dios como enemigo, pues se vuelve así como infierno. O sea, es alguien al que hay que contrarrestar, luchar contra Jesús. Entonces, sí es pesado esta de los fariseos. Muy bien. Toño, ¿qué aportas? No, pues ya después de lo que han comentado ustedes, a mí me gustaría nada más invitar a nuestros queridos hermanos a que
reflexionen también con un párrafo, un versículo que habla de la división, en donde Jesús marca claramente que si él habla incluso de la familia, ¿no? Dice, Sí. si la familia se divide, se acaba la familia. Si hay una organización y se divide, se acaba la organización, ¿no? Entonces, nada más invitarlos a que pensemos en esa división que a veces provocamos en la iglesia misma, ¿no? Y la iglesia misma pierde ese efecto positivo o esa presencia que debe dar de Cristo en el mundo cuando empieza a dividirse, ¿no? Pues Así yo es. notaré allí, reflexionemos sobre esa parte y qué tanto nosotros somos quizás a veces factores de división más que factores de unidad, ¿no? Así es, así es. Dices muy bien, la división es producto de Satanás. Uh-huh. Y era muy claro en tiempos de Jesús la división que había en el reino, porque eran varias facciones de reyes, ¿no? Era un, pues un reino dividido en 4. Uh-huh. Y entonces, pues estaban peleando los familiares, ¿no? Entonces, pues la verdad es que era muy, muy elocuente. Y del reino pasa a la familia. Uh-huh. Son las dos cosas, el reino y la familia. Y el reino dividido, pues conduce a la ruina, igual que una familia dividida. Y por eso nosotros tenemos una casa en la que Jesús está en el centro y la división, la división. Uh-huh. Y bueno, se acercan el domingo de votaciones. Podemos expresar nuestra intención política sin dividirnos, porque somos hermanos todos. Los mexicanos tenemos que ser hermanos. No dejemos dividirnos por expresiones, ni por colores, ni por partidos. No dejemos que esta división nos dañe, porque es producto de Satanás. Y pues el producto del Espíritu Santo es la unidad en la diversidad. Todos somos distintos. Ahorita estamos vestidos distintos, estamos pensando distinto, pero estamos en una unidad de intención. Y así yo llamaría al pueblo mexicano, a los que nos ven, que lejos de dividirnos por partidos, produzcamos una unidad que va a expresar el Espíritu de Dios. ¿Sí? Muy bien. Jaime. Pues no más, no. Bien salir esta invitación a votar, a tomar responsablemente nuestra vida social en todas las dimensiones, que eso es yo creo que lo que une, ¿no? Tomar en serio nuestra vida y compromiso con los demás, eso nos puede unir. Pues muy bien. Muchas gracias a ustedes, Jaime, Toño, y muchas gracias a los que nos están escuchando y esperemos que les sirva. Si les sirve el video, denle like. Si no les sirve, denle dislike. Y pues recomiéndenos a todas las personas que quieran participar de esta reflexión. Nosotros no somos la palabra de Dios, nosotros somos los intérpretes o los lectorcitos, como decía un profesor, los lectorcitos de la palabra de Dios. Pues bendiciones y gracias por todo. Gracias, bendiciones.